Junto al doctor Adalberto Santana, analista internacional, investigador, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo le va? Aquí estamos pendientes de lo que sucede en nuestra América. Gracias por atendernos. No parece nada nueva la estrategia, tampoco los objetivos de esta operación. Estos grupos focalizados aplican métodos muy, pero muy crueles de hostigamiento, de represión de ese pueblo inocente que quiere paz. Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Quiénes son? ¿Podemos hacer una caracterización? Sí, mire, en el caso de Nicaragua, recordemos, hasta hace poco tiempo, más de un mes, Nicaragua estaba considerado como uno de los países de mayor seguridad en todo el continente americano, particularmente en Centroamérica. Había una fuerte estabilidad política, una estabilidad económica que todavía continúa, pero sin embargo, a raíz de esa serie de acontecimientos que se sucedieron el 18 de abril, empezaron a generarse una serie de conflictos, particularmente generados por grupos vandálicos alentados por los sectores de oposición, sectores antisandinistas, radicales de la derecha nicaragüense e incluso exsandinistas que han participado en estos descontentos que se han manifestado y que han aprovechado precisamente estas acciones vandálicas para atacar a pequeños comerciantes, sacar tiendas, dañar la infraestructura del país, es decir, generar un caos en Nicaragua, y se ha repetido en distintas ciudades, generando a su vez un saldo de muchos heridos, algunos prisioneros que han detenido por actos de violencia y el fallecimiento de distintas personas, ya sean estudiantes, policías de la población civil, comerciantes, que producto de la violencia desatada por grupos vandálicos, pues han afectado al conjunto de la población nicaragüense. ¿Qué pretende esa desestabilización? Pues seguir los parámetros que ha seguido la oposición en el año de 2017 y 2016 en Venezuela, es decir, desestabilizar. Y esto también, evidentemente, alentado por el gobierno norteamericano, es decir, generar en los países más progresistas de América Latina, como ha sido Venezuela, como es precisamente hoy de Nicaragua, generar una desestabilización para evitar que se genere expectativas del fortalecimiento de gobiernos progresistas en la región latinoamericana. Ahora le pregunto, doctora Adalberto, a propósito de Venezuela, la apuesta del gobierno de Nicaragua, igual que ocurrió en Venezuela, es el diálogo. Sabiendo quiénes están detrás, usted los está describiendo, y viendo muchas veces que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar cuántas vidas puedan cobrar sus acciones, ¿el diálogo puede prosperar? ¿Esa iniciativa puede ser fértil, puede dar resultados? Bueno, Nicaragua tiene una larga experiencia y particularmente el gobierno sandinista del presidente Daniel Ortega tiene una larga experiencia en este tipo de conflictos. Recordemos que históricamente Nicaragua vivió una intervención norteamericana a finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado, es decir, en el siglo XX, cuando el general Hombres Libres, Augusto C. Sandino, luchó contra la intervención norteamericana. Ahí los Estados Unidos crearon el somocismo. Más tarde triunfó la revolución sandinista en 1979, que generó también para su derrocamiento pues una dictadura que fue muy sangrienta, la de Somoza, pero que finalmente, a pesar de perderse muchas vidas, el pueblo de Nicaragua salió avante. Posteriormente llegó al gobierno de los Estados Unidos el presidente Ronald Reagan y empezó una ofensiva en 1982 hasta 1990 muy fuerte contra el gobierno sandinista. Hubo una guerra contrarrevolucionaria para desestabilizar el país, se tensó toda el área centroamericana, ¿sí? Y producto de esa situación, la gente y el gobierno sandinista optaron, la alternativa del Frente Sandinista, por buscar la paz. Finalmente llegó la paz, llegó un periodo de transición con gobiernos de oposición, pero en 2007, de nueva cuenta, los sandinistas llegan al poder por la vía pacífica y electoral. Toman la presidencia del presidente Daniel Ortega y hasta nuestros días ha seguido ahí. Sin embargo, en estos años, últimos años del siglo XX, pues hemos visto una serie de gobiernos progresistas en América Latina, como en Bolivia, en El Salvador, en Ecuador, en Venezuela, en otro momento Argentina,
en otro momento en Brasil, incluso en Paraguay y también en Honduras, que aumentaron los gobiernos progresistas en la región. Sin embargo, vino una escalada para derribar a estos gobiernos, tal como vimos en los golpes de Estado del presidente Zelaya en Honduras, en el Paraguay también, en Brasil, para defenestrar a la presidenta Dilma Rousseff, ¿sí? Y en Venezuela hemos visto estas embestidas de la derecha radical y el apoyo que han tenido por parte de Estados Unidos. Hoy Nicaragua vive esta situación y la salida al gobierno de nicaragüense, y lo ha hecho reiteradamente, es la búsqueda de un diálogo con las partes opositoras, con las partes que pueden entender que hay que escuchar los distintos planteamientos, pero no llegar a los actos vandálicos como están haciendo los grupos más radicales de la derecha nicaragüense. ¿Por qué Nicaragua? ¿Qué le hace apetecible, profesor? Bueno, Nicaragua tiene un papel estratégico en toda América Latina. Por ahí se ha planteado ya desde la época de Carlos V, allá en la época colonial, la construcción de un canal interoceánico. Y en este siglo XXI, pues hay las perspectivas de poderse abrir un canal interoceánico en una vía casi natural que está en el caso de Nicaragua. Y esto evidentemente generará un mayor intercambio, un fortalecimiento de toda América Latina con la República Popular China, que es una de las economías más fuertes, una de las economías que ha apoyado con sus inversiones a diversos países de América Latina, y esto evidentemente genera para los intereses norteamericanos una inestabilidad a nivel internacional. Y por otro lado también pues hay otra serie de conflictos que hay en Medio Oriente, ¿sí?, donde se han seguido ciertas pautas, particularmente estas rebeliones de la derecha, como sucedió allá en Libia, la guerra incruenta que vive en este momento Siria y que para el gobierno norteamericano, particularmente para Trump, puede ser una alternativa para desestabilizar a los países latinoamericanos y particularmente los más progresistas frente a una oleada que seguramente vamos a ver próximamente de nueva cuenta en América Latina. Vienen las elecciones este 17 de junio en Colombia, ha habido un ascenso de las fuerzas progresistas, pueden llegar a gobernar y ganar estas elecciones el día 17 de junio en Colombia y después el 1 de julio en México, algo muy semejante con las fuerzas progresistas que encabeza el Partido de los Trabajadores, el Partido Morena y el Partido Encuentro Social, que cambiaría este escenario más a lo que se sumaría las elecciones en octubre en Brasil, que podrían llevar como candidato presidencial a Ignacio Lula da Silva. Entonces, si este panorama fuera en ese sentido, evidentemente habría una debilidad de las fuerzas proimperialistas en toda la región latinoamericana y un fortalecimiento de las vías progresistas de la región. Ahora, un papel destacado, doctor, han tenido los medios de comunicación, como suele suceder, las redes sociales en especial, y también la juventud en el campo de los hechos. Quiero preguntarle si es que acaso los jóvenes están siendo utilizados para, como ocurrió en Venezuela, erigirlos como un grupo independiente, que nada tiene que ver con las organizaciones políticas tradicionales. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mire, yo pienso que no son todos los jóvenes, son ciertos segmentos de la población estudiantil, ciertos segmentos de la población marginada, ¿sí?, que es utilizada y es financiada por grupos de poder económico para generar una desestabilización. Los estudiantes que particularmente participan en estas movilizaciones son estudiantes muy proclives a posiciones de derecha. No son miembros del movimiento estudiantil sandinista ni de la juventud sandinista que se identifican con el proceso revolucionario. Muy por el contrario, en la juventud también hay sectores súper conservadores, sectores bastante radicales por la derecha y que actúan de una manera violenta. Y de igual manera están los llamados grupos vandálicos, este lumpen proletariado marginado de todo beneficio social, ligado a los grupos de los que conocemos como las maras, que son los que pretenderían precisamente generar por el financiamiento de grupos de poder económico y grupos de poder político la desestabilización de su país, como es el caso de una Nicaragua que ha vivido en muchos periodos de historia una serie de guerras y conflictos, pero que finalmente sale avante en un proceso de pacificación y de la construcción de la paz. Doctor Adalberto Santana, gracias por estas consideraciones, por toda la explicación que acaba de darnos.
Muchas gracias a usted, Lucía. Destacado académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Así cerramos nuestro análisis sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Vamos siguiéndole el pulso a esta realidad. Recuerde que esta tarde habrá una reunión importante entre el presidente Daniel Ortega y el episcopado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la Casa de los Pueblos, y seguramente tendremos todos los detalles a través de nuestra corresponsal María José Díaz.